¿Cuál es el tamaño adecuado para las agujas de insulina? Porque el tamaño sí importa, y mucho, al menos en este caso. Lo primero que debemos hacer es entender todos los elementos que entran en juego cada vez que te pinchas con las plumas de insulina. Y así saber la manera correcta de ponernos insulina y ver si lo estamos haciendo bien o hay algo que necesitamos mejorar. En caso de que sea así, aprender y corregirlo. Estos tres elementos que debemos tener en cuenta a la hora de pincharnos son los siguientes. En primer lugar, la zona de inyección. En segundo lugar, el tamaño de las agujas. Y en tercer lugar, la técnica que utilizamos en el pinchazo. Empecemos por la zona. Tenemos varias partes de nuestro cuerpo donde podemos ponernos la insulina, y de hecho hay que ir rotando entre ellas para evitar lipodistrofias y moratones. Así que vamos a verlas. Este señor tan atractivo, que se parece tanto a mí, lo voy a utilizar para enseñaros las zonas que se recomiendan de pinchazo y las que yo utilizo. Mirad, si vamos a la cara frontal, la primera que se me viene a la mente es el abdomen, ¿de acuerdo? Yo me pincho en esta zona de aquí. Esta por aquí y en el otro lado lo mismo. Se recomienda unos 2 dedos de distancia del ombligo, ¿de acuerdo? Por otro lado, yo me pincho en el muslo. He estado leyendo y lo que se suele comentar es hacia la capa exterior, que es esta de aquí. Sin embargo, yo si me pincho aquí, me salen unos bultos del tamaño de un camión, porque tengo el músculo muy pegado a la piel, o la piel muy gruesa, o vete tú a saber qué es, y no puedo. Literalmente es imposible, es un dolor horrible, y ya os digo, me sale un bulto así, parece eso el Everest. Entonces, donde el hueco que a mí me queda es en el interior. ¿De acuerdo? Desde el centro hacia el interior. No muy adentro, ¿vale? No por las partes aquí tan del muslo hacia adentro, pero sí por la parte interna. Esta es la zona donde yo me pincho y donde me va muy bien, ¿de acuerdo? Luego por la parte trasera tenemos también aquí, en las lumbares, hay mucha gente que se pone aquí la insulina. Yo no lo he visto en ningún sitio escrito que esa sea una zona. Sin embargo, sí tengo constancia de que lo hacen muchísimas personas y sin ningún problema. También hay muchos estudios y no lo he visto todo. Yo no lo he utilizado nunca jamás, pero sí tengo constancia de que muchísimas personas se pinchan ahí. Por otro lado tenemos el glúteo, ¿de acuerdo? Yo me pincho en la capa superior y hacia el exterior, que básicamente sería un poco esta zona de aquí. Y en el otro lado lo mismo. Si alguna vez os llegaseis a pinchar aquí, que yo lo he hecho por probar, ¿vale? En la zona de abajo del todo, me dolió una burrada. Una burrada. No sé si es porque da en el músculo o lo que sea, pero es horrible, me dolió un montonazo. Entonces nada, lo dicho, en la capa exterior, ¿vale? Superior y hacia afuera. Y luego por último me quedan los brazos, ¿de acuerdo? Yo aquí me pincho y en el otro lo mismo. Que si os fijáis, yo en mis brazos me he dejado, bueno, ahora llevo aquí el sensor, pero me he dejado estas partes sin tatuar, para dejarme este trocito donde ponerme la insulina. Y sí, ya sé que estáis deseando un vídeo de tatuajes y diabetes, llegará próximamente. Y ahora pasamos al tamaño de las agujas. Existen diversos tamaños de agujas, del 4, del 5, del 6, del 8 y hasta del 12, que eso parece una lanza espartana. ¿Por qué hay diferentes tamaños? Porque la insulina se debe inyectar en una zona determinada, la zona subcutánea. Entonces debemos saber la distancia para saber qué tamaño necesitamos para llegar a la capa subcutánea. Esto lo podéis comprobar en todos los estudios del mundo al respecto y sobre todo en la propia página del fabricante, donde dice: los últimos estudios clínicos recomiendan que la insulina sea inyectada en el tejido subcutáneo y no en el músculo o en la dermis. Esto viene porque hace muchos años sí que se solía recomendar intramuscular. Por eso se recomendaban las agujas del número 8, que ahora hablaremos de ello. Pero esto ya ha quedado completamente obsoleto, incluso desaprobado, que no se recomienda para nada. Así que vamos a ver dónde está esta capa subcutánea. Si os fijáis, primero está la epidermis, luego la dermis, y es justo debajo de la piel, por eso se llama subcutánea, donde tenemos que inyectarnos la insulina, ¿de acuerdo? Más abajo estaría el músculo y si se queda más arriba se inyectaría en la piel, que tampoco es recomendable. Vale, ahora sabemos dónde debemos inyectar la insulina. Ahora, ¿cómo llegamos hasta allá? ¿Cuánto mide esta distancia? Si nos movemos a la página del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, podemos leer lo siguiente. Se debe evitar inyectar la insulina en el interior de la piel, inyección intradérmica, como hemos visto, ya que resulta muy doloroso. También se debe evitar inyectarla en el músculo, debido a que cambia la velocidad de absorción de la insulina, lo que aumenta la variabilidad glucémica y da lugar a más hipoglucemias o hipoglucemias inexplicables. Entonces pasamos a toda esta gama de agujas. ¿Cuál necesito? ¿Cuál debo escoger? Si seguimos leyendo vemos lo siguiente. Las agujas más finas duelen menos.
El grosor de la aguja se mide en gauges y se expresa con una G. Cuanto mayor es el número de G, menor es el grosor. Las agujas que menos duelen son las que tienen 31G y 32G de grosor. Siguiente, adaptar la aguja de insulina al grosor de la piel. Y aquí viene la parte más importante y donde hay muchísimo desconocimiento. Y vamos a aclararlo ahora. Según varios estudios realizados para analizar el grosor de la piel tanto en niños como en adultos sanos, con diabetes, con obesidad y de diferentes grupos étnicos, la mayoría de personas tienen un grosor de piel entre 2 y 2,5 milímetros, aunque puede variar entre 1,25 y 3,25 milímetros máximo. Y decimos que la aguja mínima es de 4. La piel de los niños es ligeramente menos gruesa que la de los adultos, especialmente entre los 2 y los 6 años. La grasa subcutánea de los niños va aumentando el grosor en la pubertad, hasta que alcanza los niveles adultos. En personas muy delgadas y jóvenes, las inyecciones intramusculares se producen con más frecuencia si se usan agujas largas. Por tanto, las agujas más cortas que existen en el mercado actual, de 4 milímetros de longitud, atraviesan de forma fiable la piel de todas las personas. De 4 milímetros. Tanto de niños como de adultos, de manera que la insulina llega sin problema a la grasa subcutánea. Pero Joan, a mí me han dicho que es que las del 4 son para bebés, o que yo estoy muy gorda, como me comentó una seguidora en Instagram, una mamá, que le habían dicho eso, que es que estaba muy gorda para utilizar del 4 o del 5. La persona encargada de darle las agujas le llamó directamente gorda, sin ningún tacto ni muchísimo menos. Aparte que está equivocada, pero además tuvo esa falta de respeto. Todo esto es mentira, es absurdo y está más que demostrado que no es así y lo acabamos de ver. También muchos y muchas os cogeréis un pellizco o incluso inclinaréis el boli de insulina a la hora de pincharos. Esto en algunas ocasiones estará muy bien hecho y en otras no será necesario. Vamos a verlo. Aguja de 4 milímetros. Debe insertarse de forma perpendicular a la piel. En niños de 6 años o menos personas muy delgadas es preferible coger pliegue cutáneo e insertar la aguja en ángulo perpendicular. Es decir, un pellizquito y recta la insulina. Al ser más corta, llega perfectamente a la capa subcutánea. ¿Qué pasa? Que si eres muy delgado o el niño es muy pequeño y tiene poca masa corporal, pese a ser del 4, aún así le puede llegar a ser intramuscular. Por eso se recomienda coger el pliegue. Si pasamos a la aguja de 5 milímetros, se debe coger siempre pliegue cutáneo y insertar la aguja en ángulo perpendicular. En este caso lo mismo, pero aquí será siempre, seas delgado o no. Coges un pliegue y la aguja recta, porque al ser más larga, aquí sí que corres el riesgo de que llegue a la capa muscular. Y por último vemos las agujas de 6 milímetros. Es preferible utilizar agujas más cortas. Si es la única opción que tenemos, se debe coger el pliegue cutáneo e insertar la aguja en un ángulo de unos 45 grados. Ya lo habéis visto, al ser más larga, la probabilidad de que llegue al músculo es muchísimo más mayor y para evitar esto, ¿qué hacemos? Coger pliegue que divide un poco más la piel del músculo y además insertarla un poco más angulada para que aún llegue menos profunda. Así que quede claro de una vez que ya está avalado, demostrado y más que estudiado. Agujas del 4, del 5 y si no hay más remedio, del 6. Ni más ni menos, ni de 8, ni de 12,7, ni de 300. ¿Vale? Eso son barbaridades. En mi Instagram me llegó a escribir una mamá también que a su bebé le daban agujas del 8. Es muy grave esto. Y está más que claro cómo se deben hacer las cosas y más que demostrado. Algunos diréis también, oye, pues a mí me va bien lo que... Mira, eres la excepción que confirma la regla, pero que a ti te vaya bien una cosa no quiere decir que al resto del mundo le funcione o tenga que ser así para el resto del mundo. Lo que deberíamos tener es libertad de elección y que cada uno pueda escoger lo que realmente le va bien, basándose también en los estudios médicos científicos, por supuesto. Lo que no puede ser es que solo vayas a los centros de salud y solo tengan del 8. Teniendo en cuenta esto, yo consigo evitar las lipodistrofias por completo. Me siguen saliendo algunos moratones y sangre incluso de vez en cuando, pero lo he reducido al mínimo. Al final también pienso que inevitablemente nos estamos pinchando mucho y eso es un ataque continuo a la piel, en mi caso hasta 6 veces al día. Entonces, por mucho que te cuides o por muy bien que hagas las cosas, no es lo mismo que si no te pinchases la piel. Lo que debemos hacer es tratar de reducir los efectos lo máximo posible. Yo utilizo, por ejemplo, cremas hidratantes y también utilizo para los moratones y demás. Entre pincharme de manera adecuada y luego si me sale algún moretón o lo que sea, actuar, pues bueno, todos estos síntomas se van disminuyendo de manera muy considerable. Para terminar, quería señalar que yo actualmente vivo en Valencia. Aquí hace unos años la Asociación Valenciana de Diabetes junto al gremio de enfermeros, consiguieron que el paciente pudiese escoger marca y tamaño de agujas de insulina sin necesidad de informe médico. ¿De acuerdo? Esto fue porque hace un tiempo sustituyeron todas las agujas por una marca nueva. Una marca nueva que era una... Esta marca nueva se quedaban las agujas dentro de la piel,
se rompían y efectivamente tras varios estudios y tras muchísimo trabajo de insistir de asociaciones y demás, consiguieron retirarlas. Las opciones que tenemos aquí son la marca BD y la marca Braun, ¿de acuerdo? Yo utilizo la marca BD del número 4. Con la presión tanto de los pacientes como de las diferentes asociaciones se consiguió que la Directora General de Farmacia y Productos Sanitarios firmase lo siguiente: los departamentos pueden comprar las marcas que quieran a fin de facilitar a los pacientes el material que mejor se adapte a sus necesidades. Recordar, por tanto, que ahora el paciente puede elegir si quiere agujas marca Braun o Becton Dickinson, que es la BD, sin necesidad de que exista ninguna justificación clínica, como venía ocurriendo desde abril de 2005. Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de que la entrega de agujas para la administración de insulina al paciente diabético se efectúe sin restricciones y para una duración de 3 meses, tal y como se establece en la resolución de la Secretaría Autonómica de la Agencia Valenciana de Salud a fecha 30 de noviembre de 2011, facilitando la cantidad suficiente a fin de evitar desplazamientos innecesarios al centro de salud y que dicha entrega se efectúe siempre en envases estándar, que se corresponden con cajas de 100 unidades sin realizar fraccionamientos de las mismas, es decir, sin agujas sueltas. Las agujas, esto es un material estéril, no te pueden dar la caja abierta. Una vez más nos encontramos como en todos los casos, si la ley se cumpliese, las cosas irían muchísimo mejor, no hace falta cambiar las cosas, solo cumplirlo. Con cumplir lo que ya está estipulado estaría genial todo, nos iría muchísimo mejor a todos y todas. Sin embargo, yo he tenido problemas para que me den las agujas literalmente cada vez que me he cambiado de centro de salud. Y no solo eso, sino cada vez que me cambio, no es para que me den algo nuevo, sino para mantener lo que ya tenía, he tenido problemas. En esta última ocasión he ido hasta 8 veces. 8 veces al centro de salud y no sé cuántas llamadas telefónicas. Lamentable. Y además, yo entiendo que alguien no sepa algo, pero si yo voy de buenas y tengo la razón, al menos sé activo, sé proactivo porque las cosas cambien y mejoren y escuchar. No me vengas con condescendencias y encima con mucha negligencia y maltrato a los pacientes. No solo yo, he recibido decenas de mensajes realmente horribles del trato que les han dado a las personas. Y aparte de eso, sin contar la cantidad de agujas que les dan sueltas o que le dan poco material, etcétera, etcétera y etcétera. Un largo etcétera. Totalmente innecesario. Yo sé exactamente lo que es currar cara al público en diferentes trabajos de mierda, Vamos que sí lo sé. Y sé que hay gente muy mal educada. Pero si yo voy de buenas, con educación y con la razón, no entiendo el trato que tienen algunos profesionales. Entonces sabemos que las agujas adecuadas son del 4 y del 5. Y a una malas, a una urgencia, del 6. Pero entonces, ¿por qué siguen pidiendo del 8 y parece que le estás pidiendo oro si le dices que quieres del 4 o del 5? Yo, si algo que está en mis manos no está bien, agradezco que me lo digan para mejorarlo y corregirlo. Pero no me pongo a la defensiva, ni busco excusas o lo dejo correr. Entonces, si sabemos cómo se deben hacer las cosas, está más que demostrado y avalado, incluso la ley lo ampara y no se sigue haciendo, ¿qué interés oculto hay detrás de esto para seguir comprando y comprando y comprando agujas del 8, del 12 y demás? Y del 6 incluso. ¿Por qué cuesta tanto que te den una maldita caja de la marca que toca y del número 4? ¿Por qué cuesta tanto? Dicho esto, los y las pacientes dependemos mogollón de la sanidad pública. Y yo la defiendo a capa y espada. A lo largo de mi vida me he encontrado grandísimos profesionales y gente increíble. Desde doctores, doctoras, enfermeros, farmacéuticos... Gente maravillosa y que me ha ayudado un montonazo, a mí y a otras personas. Ahora bien, una cosa no tiene nada que ver con la otra, y que hay un maltrato a los pacientes bastante extendido, es cierto, y que hay una negligencia a la hora de repartir los medicamentos, también es cierto. Y repito, una cosa no quita la otra, pero habrá que señalar las cosas que no funcionan para corregirlas y mejorarlas. Que yo tache esto no quiere decir que anule todo lo demás, todo lo contrario. Simplemente comentar que las cosas hay que quejarse y aportar soluciones. Si ambas cosas se hacen, entonces hay progreso y se avanza. Si no, no. Si nos callamos porque nos ofendemos, no, es que me estás diciendo tal. Mencionar que la carta de la Directora General de Farmacia es solo en Valencia. En otras comunidades esto no tiene por qué cumplirse. Y de hecho ya lo sabréis vosotros y vosotras mejor que yo. ¿Qué haría yo en ese caso? En primer lugar, tratar de que mi endocrino o mi endocrina me lo ponga en la receta. Y así poder solicitarlo al ambulatorio correspondiente, al centro de salud que corresponda. Si aún así no funciona, lo siguiente que haría yo es buscar asociaciones de diabetes en mi ciudad para presionar. Tristemente, tú solo, tú sola, es raro que consigas algo. Así funcionan las cosas. Las cosas no funcionan como deberían, sino como son. Entonces, tener apoyo grupal o tener más fuerza de voz
puede hacer que sí que se consigan cosas. Yo haría eso. Primero tratar de cambiar, que me lo pongan en la receta, y si esto no funciona, presionar desde las asociaciones. Y para terminar, recordar que para evitar todos estos bultos, moretones y diferentes problemas con la inyección de insulina, debemos tener claro, 1, la zona donde nos ponemos y rotar, muy importante, rotar entre zonas. 2, la técnica de inyección. Y 3, el tamaño adecuado de las agujas. Con esto notarás mogollón la mejora en tus pinchazos de insulina. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!